Antes de empezar, la idea era un poco que yo os contara hoy, que yo con esto soy muy pesado, con lo del ejercicio, que para mí es bueno para casi todo. En mi casa yo creo que ya casi no me escuchan, pero es verdad que es así. Y la cosa era hablar un poquito de algo que hemos hablado ya durante los días que habéis estado hoy en consulta, y luego hablar un poquito también de la importancia de tener ciertos conocimientos de reanimación cardiopulmonar. Pero vamos a dejar esa parte porque si no hoy era demasiado denso, y lo que vamos a hacer además, vamos a intentar organizar un pequeño taller, ¿de acuerdo? Que lo haremos en la sala grande, no aquí, ¿no? Para recordar las pautas más básicas y sencillas para que todos sepamos actuar en caso de que algún día nos encontremos, que es algo que cada vez tenemos más claro que debe formar parte del programa de formación de rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces vamos a centrarnos hoy en que yo os recuerde algunas cosas, o lo que a mí me parece más importante de la importancia del ejercicio físico en los programas de rehabilitación cardíaca, que para mí es casi de las partes más importantes, pero desde luego no es la única. Bueno, la primera, yo me gustaría primero eso, o sea, plantearos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué debe ser parte del tratamiento de alguien que tiene algún problema de corazón? Pues ya pueda ser una cardiopatía isquémica, un problema de coronarias, alguien que viene de una cirugía valvular, alguien que ha nacido con una cardiopatía congénita, de menor o mayor severidad, o bueno, hay otro tipo de problemas cardíacos que también se pueden beneficiar, ¿no? Y la primera respuesta, la más directa y la más clara, es porque claramente mejora la capacidad física, no solo como vemos en la foto para irnos a hacer senderismo si nos apetece, o ganar fuerza y estabilidad, aunque es una posición un poquito extrema, pero para ganar ese tipo de cualidades físicas, ¿no? Resistencia y fuerza, estabilidad, y bueno, ¿por qué no también trabajar algo de otras cualidades como puede ser la flexibilidad? Y ese es un aspecto esencial que al final de los programas yo siempre os pregunto, o sea, ¿cómo os encontráis y si de verdad os ha ayudado en este aspecto en concreto? Si os encontráis con mejor capacidad, lo que llamamos capacidad funcional, ¿no? Capacidad física, pero no solo para hacer ejercicio. O sea, mi objetivo en la rehabilitación cardíaca no es formar atletas, no, es que cada uno se pueda reincorporar a su actividad, tanto profesional como en sus actividades domésticas, en su casa, para poder funcionar lo mejor posible, ¿no? Y bueno, he puesto esos dos casos porque son casos que hemos tenido aquí en pacientes que han tenido algún evento coronario. Pues en algún caso, pues un cartero que tiene que recorrer muchos kilómetros, o alguien que trabaja, por ejemplo, en una cámara frigorífica en Mercamadrid, por ejemplo. Entonces, verdaderamente la incertidumbre sobre si uno al terminar o al pasar cierto tiempo después de sufrir, ya sea un evento coronario o una cirugía cardíaca, está preparado para volver a reincorporarse a estas actividades tan exigentes, pues tenemos que estar muy confiados de que podemos reincorporarnos a esa actividad, ¿no? Y la mejora en la capacidad física es clara, y me gustaría que diferenciáramos que no solo se trata del corazón, se trata del corazón por un lado. Vamos a intentar mejorar la capacidad del corazón, su capacidad de funcionar como bomba, que es lo que es en este sistema cardiovascular. El corazón funciona como una bomba y es un músculo. El corazón está formado por células musculares y podemos mejorar, como de cualquier otro músculo, lo podemos entrenar relativamente y podemos mejorar su capacidad de funcionar como bomba, que bombee mejor la sangre y que por tanto eso no nos suponga ninguna falta o ninguna discapacidad física, porque es el corazón el que nos va a empujar la sangre, que lleva el oxígeno, que nos va a llevar ese oxígeno que necesitan nuestros músculos que están en activo. Y por un lado entonces es mejorar la capacidad central, la capacidad de bomba del corazón, y sabemos también, como veis ahí en esa foto del árbol coronario, que son todos esos vasos que proveen de sangre al corazón, porque el corazón es un músculo y por tanto para funcionar necesita también que le llegue el oxígeno de la sangre, que son las coronarias, como bien sabemos, son los primeros vasos que salen de la arteria aorta, que es la principal que sale del corazón.
En primer lugar es mejorar nuestra capacidad central, o sea, nuestra capacidad de impulsar sangre a través de la bomba que es el corazón, ¿no?, al resto del organismo, y para empezar al propio corazón, que es a través de esas coronarias que también necesitan para funcionar bien que les llegue suficiente oxígeno. Pero por otro lado también tenemos que mejorar el resto de la musculatura, o sea, el sistema periférico. En cuanto a la función como bomba del corazón, simplemente remarcar, y esto yo creo que a la mayoría os lo recuerdo en consulta, que es que además tenemos estudios que hoy en día nos demuestran que incluso cuando se produce algo más allá en una enfermedad coronaria, algo más allá de un episodio simplemente doloroso, de una angina, cuando se produce un infarto, como veis en esta imagen, una pequeña lesión que al final va a quedar una pequeña cicatriz, y eso puede disminuir un poco la capacidad del corazón de bombear sangre, pues a través del entrenamiento, a través del ejercicio físico, podemos mejorar esa capacidad de bomba que está ligeramente disminuida. Cuando veis eso que ponen los informes, la FEBI, la fracción de eyección del corazón, esa fracción de eyección, esa cantidad de sangre que el corazón es capaz de impulsar en cada latido, después de un programa de entrenamiento, en muchos casos, incluso cuando hay un infarto, somos capaces de mejorarla, ¿vale? Habéis visto que en algunos casos, no sé bien si alguno de los que estáis aquí, pero aquellos que teníais al principio alguna función ligeramente disminuida, incluso después al repetir el ecocardiograma de esfuerzo hemos visto cómo ha mejorado esa función ventricular, ¿eh? No siempre, pero en muchos casos es capaz de mejorar. Y como os decía, no solo es la función del corazón como bomba, sino que también tenemos que mejorar la función de los músculos, porque a veces hemos estado mucho tiempo sin hacer nada y los músculos enseguida pierden su capacidad de hacer ejercicio. Y por lo tanto, pues, en el programa también incorporamos no solo el trabajo que hacemos, el trabajo aeróbico, ese trabajo que llamamos así de forma sencilla cardiovascular en la cinta, en la bicicleta, sino que además también incorporamos ejercicios de fuerza, porque también ayudan a mejorar esa función de los músculos periféricos, ¿eh? Mejorar la fuerza con esos aparatos, con esas pesas o con esas gomas elásticas que habéis utilizado en los programas. Pero además de mejorar la función, mejorar nuestra capacidad física, es que además también el ejercicio físico nos permite mejorar los factores de riesgo clásicos cardiovasculares. Sabemos a través de numerosos estudios que esos ejercicios que hacemos, tanto los ejercicios aeróbicos, los ejercicios cardiovasculares en la cinta y en la bicicleta, o los que hacéis vosotros por vuestra cuenta fuera del programa, pues mejoran los valores de tensión arterial. Y en concreto lo que vemos es que además a veces la sistólica, que es verdad que con la medicación la podemos controlar mejor, la diastólica a veces la baja, la tensión arterial de las dos la baja, a veces no es tan fácil mejorarla y con el ejercicio físico somos capaces de mejorarla más. ¿Por qué? Porque esos valores de tensión arterial, que son los que tenemos cuando el corazón está en diástole, en fase de relajación, dependen más de cómo de abiertas o cerradas están las arterias, ¿eh? Y a través del entrenamiento conseguimos que el árbol vascular esté un poquito más abierto y por tanto la resistencia a la salida de la sangre sea menor. ¿De acuerdo? También, y por eso tomamos el peso antes y después del programa y medimos el perímetro de cintura, también vemos que el ejercicio físico nos ayuda a reducir el peso corporal, a reducir el porcentaje de grasa que tenemos. Y eso es algo que también mejora nuestra función. También nos repetimos la analítica al final del programa y eso nos permite ver cómo también mejora nuestro perfil lipídico. En la analítica veremos al final cómo si hacemos un programa de ejercicio físico mantenido, además de tomar la medicación, el ejercicio físico nos permite mejorar ese que llamamos el colesterol bueno, el HDL, y bajar el LDL. A esos umbrales tan estrictos muchas veces que cuando volvéis a revisión con la doctora Merino, que os dice que aún todavía podéis seguir mejorando. Y el ejercicio físico es capaz de mejorar los valores de ese colesterol malo, disminuyéndolos y incrementar los valores de colesterol bueno, el HDL. También mejora el control de la glucemia, el azúcar en sangre. Y de una forma muy sencilla, porque el ejercicio físico, y esto es algo que también tenemos muy comprobado, mejora la capacidad o la sensibilidad de los receptores que hay en las células para incorporar la glucosa dentro de las células y que se utilice mejor y que no se quede en la sangre, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque además, si no,
va a ir a determinados órganos que la van a transformar en grasa y eso va a ser perjudicial para la evolución. Además, esto es algo que, bueno, a veces no parece tan claro, pero es verdad que también aquellos que son fumadores y que que claramente deben de dejar de fumar porque el tabaco es claramente tóxico para el corazón, pues se les pone como objetivo dejar de fumar, y como es algo muy complicado, es verdad que en muchas ocasiones, en muchos casos, con mucha frecuencia, el ejercicio físico, cuando se hace de forma regular, ayuda a dejar el tabaco. Y luego hay otras mejoras que también son muy beneficiosas. También sabemos que disminuye la actividad trombótica, o sea, la probabilidad de que se produzcan trombos dentro de nuestras arterias a través de que el ejercicio hace que las plaquetas, la capacidad de las plaquetas de adherirse unas a otras y formar esos trombos, como veis ahí, pues sea menor también a través de determinados mecanismos que estimula el ejercicio físico mantenido. Y también la inflamación, también disminuye los mecanismos de inflamación, y probablemente muchos de vosotros sabéis que la formación de las placas de ateroma en las arterias coronarias también tiene que ver, en cierto modo, con la inflamación. Entonces, si reducimos la inflamación y reducimos la actividad trombótica, cosas que se producen, efectos que se producen también derivados del ejercicio físico, pues también estaremos mejorando esos factores de riesgo cardiovascular. Todo esto tiene que ver, como veréis, con que también, como muchos de vosotros, sobre todo aquellos que tenéis alguna cardiopatía relacionada con un problema coronario, pues estáis tomando medicación para mejorar esos factores de riesgo, la hipertensión, el perfil lipídico, el colesterol en sangre, reducir el peso corporal, etc. Entonces, el ejercicio lo que ayuda al final también es que seamos capaces de reducir la medicación. Y a través porque como la rehabilitación cardíaca se lleva realizando desde hace muchísimas décadas en distintas partes del mundo, pues ya tenemos datos que nos permiten comprobar que el ejercicio físico incorporado en la rehabilitación cardíaca nos permite disminuir el número de consultas e ingresos de pacientes cardíacos, de pacientes con cardiopatías, también que ayuda a disminuir la medicación, y como veis muchos de vosotros, poco a poco ha habido que ir reduciendo las dosis de betabloqueantes o las dosis de medicación que hacen que los valores de tensión arterial bajen, incluso las dosis de aquellos fármacos que hacen que bajen los valores de colesterol. Luego está claro que, y eso es algo que yo creo que cualquiera que sea capaz de mantener el ejercicio físico de forma prolongada se encuentra mejor, o sea que mejora la calidad de vida, y aunque lo de la mortalidad no lo tenemos claro, pero parece que también tenemos cierta evidencia de que a largo plazo también disminuye la mortalidad. Si bien yo creo que verdaderamente el que mejore la calidad de vida es verdaderamente el efecto, creo que más significativo y más importante, ¿no? Luego hay otros efectos colaterales que también yo creo que hay que tener en cuenta, porque además el ejercicio físico disminuye la incidencia, y lo tenemos demostrado, de algunos cánceres como el cáncer de colon, el cáncer de mama también mejora la densidad mineral de los huesos, y eso sobre todo para las mujeres es algo que es muy importante, porque también así pues estaremos previniendo en cierto modo la posibilidad de que se produzcan fracturas, sobre todo cuando llegamos a determinadas edades. Ayuda también a prevenir las caídas porque nos da más fuerza y entonces somos capaces de evitar esas caídas que también a partir de cierta edad pues, son más frecuentes. Y luego algo que tiene que ver con los efectos psicológicos, que ya os hablarán las psicólogas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que os pregunto también al final de todos los programas de rehabilitación, que mejora la autoconfianza, ¿no? Y todos me decís que el ejercicio físico, y sobre todo en la forma, yo creo que lo hacemos aquí, que quizás tiene ciertas diferencias con algunas otras unidades de rehabilitación cardíaca, porque intentamos que hagáis un poquito más de intensidad para que estéis seguros cuando os damos de alta de que no pasa nada si hacéis ejercicio un poquito más intenso, y por tanto eso os permitirá hacer con más facilidad y con más confianza vuestras actividades de la vida diaria, incluso el ejercicio. Entonces, ¿tenemos claro que es bueno? Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que yo desde luego lo tengo claro, y yo creo que vosotros muchos ya lo teníais comprobado porque hacíais ejercicio, y los que hacíais menos ejercicio
algunos habéis sentido los beneficios del ejercicio en vuestro propio cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo prescribimos el ejercicio? Y esto es, o sea, la fórmula mágica, ¿cuál es? ¿Cuál es la receta del ejercicio? Pues desde luego nos debemos de fijar en algunos aspectos básicos, como son la frecuencia, el fijar una frecuencia, porque debemos de individualizar la prescripción de ejercicio, la frecuencia, la intensidad, la duración del ejercicio y el tipo de ejercicio. Yo creo que todos los médicos debemos de ser prescriptores de ejercicio, porque el ejercicio físico significa salud, igual que una dieta saludable, igual que llevar una vida lo más saludable posible, pero debemos de... Yo creo que es verdad que cada vez más los médicos prescribimos ejercicio, pero muchas veces la fórmula es un poco general para todo el mundo, ¿no? La fórmula básica es, cuando nos preguntan, muchos médicos suelen decir pilates y natación. La natación es algo que a muy poca gente le gusta, y el pilates, pues bueno, pues te tienes que adaptar, buscar a alguien, pueden ser muchas cosas distintas. Entonces yo creo que hay que hacer una prescripción más individualizada. Y para empezar, yo siempre devuelvo la pregunta y suelo preguntaros, ¿qué es lo que te gusta? Porque yo creo que difícilmente vamos a conseguir que un ejercicio se mantenga en el tiempo si no es una práctica de ejercicio físico que sea algo que os guste, que sea un ejercicio que os guste. Y lo primero que tenemos que hacer para rellenar esa receta es valorar el riesgo. Siempre, cuando habéis visto antes a la doctora Merino en consulta en cardiología, o al cardiólogo que os haya visto la primera vez, pues lo que se hace es valorar el riesgo. Y el cardiólogo valora el riesgo con determinados datos que obtiene de la historia clínica y de la exploración física, y luego con algunas de las pruebas que se os hacen. Si es un episodio isquémico, que es el caso de muchos de vosotros, pues en el cateterismo lo que se verá, en esta imagen se verá si hay, incluso después de haber solucionado el problema, después de haber puesto a lo mejor algún stent, 1, 2 o 3, pues si hay algunas lesiones coronarias residuales. Si no, se puede ver también en otras pruebas, como puede ser el TAC. Luego en la ecocardiografía, en reposo, pues valoraremos, o sea, el cardiólogo valorará esa función mecánica del corazón, cómo de bien se contrae el ventrículo. Eso que hablábamos de la fracción de eyección, pues es fundamental. Veremos si esa fracción de eyección de más del 50%, que quiere decir, muchas veces me preguntáis, o sea, ¿cuál es la fracción de eyección normal? Y digo, la que tenemos todos normalmente es más de un 55%. Quiere decir que cuando el ventrículo se llena de sangre, no expulsa el 100% de la sangre en una persona sana, expulsa aproximadamente eso, más de un 55%, ¿vale? Si está por debajo del 50%, quiere decir que la fracción de eyección, la función mecánica del corazón, no funciona del todo bien. Y eso es lo que se valora, uno de los aspectos que se valora en la ecocardiografía, además de valorar si las válvulas funcionan bien, etcétera, ¿no? Cómo de bien se contrae el corazón. Y por último, a todos os pedimos una prueba de esfuerzo, Y en la prueba de esfuerzo, pues valoraremos primero los síntomas. Si en la prueba de esfuerzo tenéis algún síntoma, dolor, mareo, a veces sensación de falta de aire, y luego por medio del electrocardiograma intentaremos ver también si se ven algún tipo de arritmias, y si esas arritmias que se ven, si se llegan a ver, son arritmias que podemos considerar como benignas o son arritmias complejas con las que tenemos que tener más cuidado. Luego la respuesta de la tensión arterial, etc. Si vemos que todo eso es normal, si es un paciente que incluso habiendo tenido un episodio isquémico es asintomático, o sea, no tiene ya síntomas después del procedimiento, si además vemos que su función mecánica del corazón es normal, si no tiene arritmias, si no tiene lesiones coronarias residuales y si la respuesta de la tensión arterial es normal, en fin, si vemos que todo eso es normal, pues consideraremos que es un paciente de bajo riesgo y casi le podemos dejar hacer ejercicio por su cuenta. Pero en principio preferimos que haga ejercicio con nosotros para estar seguros, porque esto es un momento puntual, la prueba de esfuerzo, y a veces puede no ser tan sensible como para detectar a todos aquellos que tienen algún problema residual. Entonces es mejor venir unos días y comprobar, aquí cuando os ponemos el monitor, comprobar que todo funciona perfectamente cuando hacéis ejercicio aquí, en este entorno, digamos, más seguro, antes de dejaros que lo hagáis por vuestra cuenta. ¿Con qué frecuencia? Pues debemos de hacer ejercicio, y aunque esto sea una recomendación general, y es verdad que debemos de individualizar la pauta, mínimo 3 días por semana, pero siempre os digo, mínimo 3, 5 y a ser posible 7. Es verdad que al principio es más fácil, casi todos conseguís, por muchos los que estáis trabajando estáis de baja laboral, y entonces es más fácil. Luego cuando uno se incorpora a la vida normal,
si el trabajo, la familia, etcétera, pues entonces es más difícil, pero a ser posible que hagamos algo todos los días, aunque sea un poquito, ¿vale? Cualquier cosa vale. También debemos de fijar la intensidad, y a muchos de vosotros con frecuencia os sugiero que compréis un pulsómetro o algo que nos permita controlar a qué intensidad estamos haciendo el ejercicio. Esta es una tabla en la cual podéis ver aquí el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima que hemos visto en la prueba de esfuerzo, por eso yo siempre intento que las pruebas de esfuerzo os las hagan hasta que no podáis más, eso para mí es lo que es máximo, y sobre ese máximo intentar calcular un porcentaje. Y si tenéis el pulsómetro, deciros a qué intensidad es la más recomendable que debéis hacer ejercicio de un tipo o de otro. Es verdad que hay determinado tipo de medicación, como son los beta bloqueantes, que bajan las pulsaciones, y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, y a veces la prescripción de ejercicio en base a la frecuencia cardíaca con el pulsómetro, pues a veces es más complicada, ¿no? Porque ya la frecuencia cardíaca la tenéis, digamos que muy atenuada, o el incremento de la frecuencia cardíaca está muy atenuado por la medicación beta bloqueante, ¿no? Y más o menos lo que hacemos es considerar pues 10 latidos menos, ¿de acuerdo? Pero como tomáis medicación que puede afectar a la frecuencia cardíaca, también siempre que venís os enseñamos la tablita de la sensación del RP, la percepción de la escala de Borg, de la percepción subjetiva de esfuerzo, con la idea de que cuando habéis venido aquí, las semanas que sean o las veces que sea, durante 2 meses, 2 meses y medio, o a veces incluso más, pues tengáis asimilado un poco, ya no tanto la frecuencia cardíaca, sino cuál era la sensación a la cual estabais haciendo el ejercicio cuando estabais aquí. Y si os acordáis de esa sensación, pues ya seréis capaces de hacerlo por vuestra cuenta, y uno ya va aprendiendo a qué intensidad es la que os hemos recomendado que es más beneficiosa, ¿no? Y que normalmente en las series esas más intensas que hacéis aquí cuando estáis con nosotros, intentamos que las hagáis a estas intensidades, ¿no? Entre 13, 14, 15. Es verdad que es una escala subjetiva, que aunque por mucho que la expliquemos bien, cada uno tenemos una percepción subjetiva y eso puede variar un poco la sensación, pero poco a poco vais identificando cuál es la sensación de esfuerzo que es la ideal para producir los mayores beneficios. Un aspecto que yo creo que también diferencia el programa que hacemos aquí del que se hace en otros sitios es el de la fuerza. Y aquí también creemos que es muy importante que los días que venís aquí hagamos un poquito de trabajo de fuerza. También es verdad que es algo que es un aspecto de nuestras cualidades físicas que cada vez, a medida que vamos cumpliendo años, es más importante y al que debemos dar mayor importancia, y debemos de incorporar, aunque no sea como la mujer de la foto de 82 años, yo creo que a nadie os hemos puesto esas cargas aquí, pero que al menos consigamos que hagáis algunos ejercicios de fuerza sencillos con vuestro propio peso corporal o con las con las bandas elásticas, o a veces pues con algún peso, 2 o 3 días por semana, y con esta más o menos, luego a individualizar las cargas, pero hacer esas 3 series de entre 10, 12, 15 repeticiones, y como siempre os digo cuando estáis haciéndolas, nunca aguantar la respiración, no hacer la maniobra de Valsalva, eso que hacen típicos los levantadores, que aguantan la respiración, nunca, porque eso lo que hace es aumentar la resistencia a la salida de sangre del corazón y por tanto incrementa el trabajo del corazón, y eso es algo que no queremos que suceda de esa forma, porque es el corazón le hacemos luchar más en un tipo de esfuerzo que no es conveniente, sobre todo para el que ha tenido un episodio isquémico, ¿no? Y luego la duración, pues bueno, podemos empezar poco, he puesto ahí 20 minutos, pero puede ser incluso menos. Si al principio algunos, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad arterial periférica en las piernas y que eso les produce esa claudicación intermitente, que se tienen que parar de vez en cuando, que algunos de los que hacéis la rehabilitación cardíaca tenéis, pues empezar con menos distancia, pero en principio, pues eso, poner 20 minutos para empezar, intentar progresar poquito a poco, muy poquito a poco, gradualmente, hasta llegar a esa hora y media que hagáis por vuestra cuenta. Al fin, en general, si miráis recomendaciones generales que hay, bueno, en la literatura, pues en general se recomienda que por lo menos hagamos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada durante la semana, a lo largo de la semana. O sea que da igual cómo lo hagamos, pero que acumulemos esos 150 minutos, o si hacemos ejercicio más intenso, de más alta intensidad, que llegue a esos 75 minutos. ¿Y a qué intensidad? Pues bueno, otra forma sencilla, aparte de la que aprendéis aquí con la percepción subjetiva,
es con el test, como dicen los anglosajones, el talk test, ¿no? El test de hablar, aquella intensidad a la cual somos capaces de hablar de forma un poquito entrecortada, ¿eh? No mantener una conversación con mucha facilidad, pero de vez en cuando esa alta intensidad es aquella a la que podemos mantener una conversación de forma un poquito entrecortada. Y por último, el tipo de ejercicio, y con esto ya nos acercamos al final. He puesto aquí el caso de Iker Casillas, porque todos sabéis que en mayo sufrió un episodio isquémico, un pequeño infarto. Y bueno, y he puesto estos deportes porque, para que os acordéis de que muchos de vosotros que tomáis medicación anticoagulante, como veis, muchos de estos deportes pues son ejercicios o tipos de ejercicios, son ejercicios en los cuales, si se sufre una caída o algún golpe, como me decíais alguno recientemente o me decís muy frecuentemente, pues se producen hematomas. Y entonces, pues muchas veces me preguntáis bicicleta, que es un deporte que se puede practicar y que es, creo que, muy saludable y muy beneficioso, un deporte aeróbico en el que podemos regular bien la intensidad. El problema, siempre os digo, es que vayáis con mucho cuidado por si tenéis algún golpe o alguna caída, porque entonces se puede producir algún hematoma que a veces puede ser complicado de manejar. Igual pasa con el esquí, con el patinaje, igual le pasaba a Iker con el fútbol. Yo creo que él tiene claro que no tiene intención de volver porque ya tiene una carrera muy exitosa, pero Iker, con el tipo de infarto que había tenido, es verdad que una vez que terminara ese año de doble antiagregación, de doble anticoagulación, pues se podría incorporar. No durante ese año, porque claro, practicar un deporte como el fútbol y además de portero, pues sería imposible mientras está anticoagulado con esa doble antiagregación, ¿eh? O sea que el riesgo en deportes de contacto, deportes en los que son más fáciles las caídas, en los que toman anticoagulación. Os he puesto este pequeño ejemplo porque estoy hablando poco de aquellos que han pasado por una cirugía valvular, que algunos de los que estáis aquí es el problema que habéis tenido, pero para que veáis que incluso en algunos casos, como es el caso de este jugador de la Liga Profesional Americana, que le operaron de un aneurisma de aorta en el 2011-2012, 9 meses después ya se incorporó con los Celtics de Boston a jugar a nivel profesional, y en el año 2018 pues, bueno, estaba ayudando a su equipo en los playoffs de la liga. O sea, para que veáis que bueno, algunos incluso pueden, como hemos comentado antes, el caso de Iker y el caso de Jeff Green, que incluso pueden llegar a volver a competir a alto nivel. Otro aspecto que merece la pena tener en cuenta es aquellos, y esto sí que es algo que comentamos de vez en cuando, aquellos tipos de actividad en los cuales hay mayor riesgo, no ya solo si hay un síncope, si hay una pérdida de conciencia, sino si hay una pequeña alteración de la conciencia, si hay un pequeño mareo, que eso puede pasar en alguna ocasión por la medicación que estáis tomando, o también porque en algún momento dado pues haya una pequeña arritmia, o porque el corazón, como en aquellos que tienen la función ventricular un poco deprimida, no funciona del todo bien. Entonces hay determinadas actividades, como puede ser pues, la escalada, bueno, natación, y algo que sí que es una pregunta habitual, lo del buceo. Pues entonces, claro, ¿podemos hacerlo? Sí, pero podemos hacerlo cuando hayamos recuperado la capacidad funcional suficiente por si hay algún problema, y luego cumpliendo determinadas normas, que siempre digo es, bueno, si la prueba de esfuerzo de final del programa nos dice que hay una buena capacidad funcional, bueno, puede ser aceptable que se vuelva a bucear, pero en determinadas condiciones, a determinada profundidad, no haciendo varias inmersiones al día, no haciendo, por ejemplo, una inmersión y luego montándose en un avión, o sea, tomando determinadas precauciones y haciendo las cosas con cierto sentido. Y es verdad que es un deporte, además, en el cual, como lo practica mucha gente, y es verdad que físicamente no es muy exigente, pues hay muchas personas que han tenido un episodio o algún problema cardíaco que practican buceo. También el senderismo, pues bueno, ir a caminar al monte está muy bien, puede ser muy saludable, pero también, como siempre os digo, aquellos a los que os gusta la montaña, pues intentar no ir solos. Siempre os digo, practicar ejercicio después de esto, aunque sea de bajo riesgo y ya estemos muy seguros, pues en algún entorno donde haya gente, a ser posible, o que vayáis con alguien, que estéis localizados.
Y en altura, pues bueno, tener en cuenta también la altitud, porque a partir de determinada altitud, pues sabemos que el trabajo del corazón es mayor, ¿eh? Las necesidades de oxígeno del corazón son mayores, el aire, como sabéis, es, digamos, como se dice, más fino, hay menos oxígeno y el corazón tiene que trabajar a más pulsaciones, ¿eh? Y por tanto la exigencia es mayor y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y un último aspecto que también os recalco con frecuencia es que durante la práctica de ejercicio físico y también, sobre todo en determinadas épocas del año, tenéis que poner especial hincapié en rehidrataros bien, ¿eh? Sobre todo cuando hay altas temperaturas. ¿Por qué? Porque si hay alguna pequeña cicatriz o alguna arritmia que no está relacionada directamente con la cicatriz, sabéis que el músculo del corazón, bueno, es un músculo, pero un músculo un poquito especial. Y entonces, si le colocamos al músculo en condiciones en las cuales la excitabilidad de ese músculo es mayor, y eso puede pasar cuando estamos ante cierto grado de deshidratación, pues puede ser más fácil que se generen algunas arritmias que no son, bueno, que no deberían suceder y que pueden ser malas, ¿no? Y por tanto, la rehidratación también es un aspecto en el que solemos incidir, sobre todo cuando estáis practicando ejercicio, ¿eh? Y por supuesto, hay muchos deportes, como os decía, ¿cuál es el mirar la actividad física que os gusta? Puede ser el yoga, otra vez os he puesto una posturas un poquito extremas, pero bueno, trabajar un poquito la flexibilidad siempre está bien a través del yoga o simplemente a través de ejercicios de flexibilidad sencillos. El golf, el tai chi, son todos estos deportes en los que os podría enseñar estudios que demuestran cómo mejoran también los factores de riesgo cardiovascular clásicos, el colesterol, la hipertensión, etc. E incluso en algunos países, por ejemplo en Argentina, tengo un colega cardiólogo del deporte también, que en su programa de rehabilitación cardíaca, además tiene un libro editado, e incorporó el baile, el tango en concreto, para los programas de rehabilitación cardíaca. O sea que puede ser elegir aquella actividad que, o sea, y muchos de vosotros me habéis preguntado, o sea, que además tenéis afición al baile. Pues claro que sí, claro que podemos hacer, porque además es algo que nos permitirá hacer una actividad y que la seguiremos manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que esto es todo lo que os quería contar, nada más.